Es un tema que viene trabajándose hace por lo menos 20 años, desde fines de la década de 1990, cuando aparece el tema de brecha digital, en la medida en que se masifica el uso civil y comercial de Internet. Y ahí se acuña el término de brecha digital con una versión al principio bastante rudimentaria, que era una idea de los que estaban adentro, los que tenían conexión a Internet y los que estaban afuera, una mirada apartheid, ¿no? O sea, los que estaban fuera de la conexión, los que estaban adentro de la conexión, muy dicotómica, como digo, rudimentaria, se correspondía con un estado prematuro, digamos, de desarrollo de las redes. Incluso la cumbre del milenio se plantea objetivos de superación de la brecha digital en estos términos. Con el correr de los años, ya entrados en el siglo XXI, la brecha digital adopta una carga semántica más compleja, obviamente, porque los distintos países van comprendiendo que no es solo tener acceso, no es solo tener acceso a material, además, aparece la cuestión de las competencias, de las posibilidades significativas de uso, es decir, hay una perspectiva más completa o más rica en relación a la problemática de las brechas digitales. Se habla de brechas en plural, ya no solamente en singular. Aparecen distintas dimensiones, la brecha de género, la brecha generacional, la brecha geográfica, la brecha socioeconómica, es decir, aparecen problemáticas que tienen que ver con la conformación de las fracturas, de las divisiones, de los conflictos, de la realidad de cada una de las sociedades. Entonces había bolsones tercermundistas de brecha digital profunda en ciudades del primer mundo. La serie de Wire es interesantísima, digamos, como ejemplo de lo que estoy diciendo. Baltimore, ¿no? Estados Unidos. Y, por supuesto, en los países periféricos, en los países, pónganle el eufemismo que quieran, pero que no estamos en el centro del planeta, también aparece una complejidad, yo diría, singular, distintiva. Entonces, un poco para responder tu pregunta, voy a referirme sobre todo a dos aspectos que son el de estructura y políticas públicas, digamos, ¿no? Para lo cual, al principio, voy a presentarles algunas estadísticas de los distintos servicios y usos, accesos que tenemos en la Argentina a tecnologías digitales. Excepto este gráfico, el resto de lo que os voy a presentar son todas estadísticas oficiales. Todas están, digamos, en las páginas del Ente Gubernamental de las Comunicaciones, ENACOM, y allí lo que empezamos a ver es qué tipo de acceso tenemos en la Argentina a tecnologías móviles, tecnologías de acceso fijo. Y me gusta correlacionar ese tipo de acceso que tenemos con condiciones socioeconómicas que tenemos en nuestro país y, por supuesto, con la estructuración del mercado de las comunicaciones en nuestro país, ¿no? Todo lo cual tiene relaciones entre sí. Por supuesto, no son relaciones causales o monocausales, soy consciente de eso, pero hay relaciones. Aquí, lamentablemente, yo cada vez veo menos, pero bueno, ustedes ven mejor. Ustedes ven mucho mejor que yo. Lo que tenemos son dos gráficos que lo que enseñan es, en el gráfico de mi derecha, de su izquierda, el tipo de velocidad de conexión que tienen los argentinos que tienen conexión fija a Internet. Y entonces lo que vemos es algo que cualquiera que mira la pirámide social de la Argentina rápidamente comprende, que es que la estructuración socioeconómica determina el tipo de acceso que tenemos. Entonces, ya no es una lógica binaria la de la brecha digital, no es los que tienen acceso y los que no tienen acceso, es qué acceso tienen los que tienen acceso, porque la mayoría de los argentinos tiene acceso. El problema es lo debilitados que son los accesos que tienen la mayoría de los argentinos, que a su vez son mayoritariamente gente que tiene acceso a las tecnologías digitales. Pues bien, entonces, aquí tenemos entonces un gráfico muy elocuente, digamos, que es muy sencillo superponer a la pirámide social de distribución de ingresos en nuestro país. Y aquí tenemos una
muestra de la brecha geográfica que existe en la Argentina. Es decir, no solamente hay una determinación socioeconómica, sino que hay también razones geográficas que explican que parte del territorio nacional, cierto, donde vive menos cantidad de gente, tenga un acceso mucho más deteriorado, si es que tiene acceso. Como digo, todas estas estadísticas o estos números surgen de procesamiento que hace el Estado argentino, el gobierno nacional, que también se plantea objetivos, como ustedes saben, de cobertura 4G, que desde mi punto de vista no se corresponden con la realidad, ¿no? Digamos, a fines de este año supuestamente debíamos tener el 93%, 94% de cobertura 4G en la Argentina. Yo, por suerte, viajo mucho por todo el país. No hay 3G en buena parte de la Argentina, no 4G, o sea, no hay... entonces, me parece que sí, hay acceso a telefonía móvil, en condiciones muy precarias en buena parte del territorio nacional, ¿sí? Fuera de los grandes centros urbanos tenemos condiciones de conectividad, de acceso a tecnologías bastante precarios. Y acá tenemos la brecha móvil, acceso pospago, acceso prepago, ¿no? También esto podemos corresponderlo de manera directa, hay una correlación directa de los accesos prepago y del acceso pospago con las brechas socioeconómicas de nuestro país. Y todos sabemos que el minuto de conectividad, el minuto de conexión, el minuto de comunicación de los accesos prepago es más caro, es decir, que los pobres pagan más por las comunicaciones que los que tenemos abonos a telefonía móvil en la Argentina. Entonces, ahí tenemos problemas que tienen que ver directamente con la brecha digital o con las brechas digitales, socioeconómicas, que surcan nuestra realidad. Y por supuesto se necesitan políticas públicas, porque, vuelvo al gráfico anterior, es decir, sin política pública tenemos esta realidad. Por lo tanto, esto interpela directamente a la política pública. El mercado no va a solucionar esto, no tiene por finalidad solucionarlo. Con algunos queridos colegas de Telefónica que tenemos diálogo, a veces ellos me dicen, bueno, que una mirada crítica. En realidad no es crítica hacia Telefónica, no es crítica hacia Cablevisión Telecom. Por supuesto que, digamos, las empresas van a centrarse en la crema del mercado, que es donde naturalmente tienen los márgenes de rentabilidad más altos. Es la política pública la que tiene que hacer cargo de esto. Entonces, si la política pública no formula proyectos dirigidos a atenuar el impacto de la brecha socioeconómica en el acceso y en el uso de servicios digitales, entonces no hay modo de solución de eso. La brecha geográfica que marcábamos antes necesita de políticas públicas y hay en la Argentina algunas políticas públicas interesantes al respecto. Ejemplo, la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica, construida, es una de las pocas políticas con vaivenes, espasmos, como somos, que tienen cierta continuidad entre los tres últimos gobiernos, diría yo. Esto empezó en el año 2009. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque, por ejemplo, localidad Belén, provincia de Catamarca, en 2016 pagaba el mega de conectividad $205. ¿Sí? A partir de la intervención de ARSAT, el precio mayorista con el que el prestador de Belén, provincia de Catamarca, que es cierto que es único, no es cierto que las localidades grandes no tengan prestadores únicos. En Córdoba y Rosario, las dos principales grandes ciudades de la Argentina, fuera de Buenos Aires, de conectividad fija, hay un monopolio, amigos. Entonces, no digamos que esa información que circuló en las redes, como dice Pablo, es una información que no es representativa del universo de los subconjuntos que medía. En las ciudades grandes en la Argentina no hay competencia en la prestación de servicios fuera de algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, en Córdoba no hay competencia. No solamente en la ciudad, en la provincia de Córdoba no hay competencia. En la mitad norte de la Argentina casi no hay competencia y eso involucra a Rosario y Córdoba. En Rosario la conectividad fija, a internet fija debe estar, el margen de mercado que tiene el principal operador debe ser superior al 76-77%. ¿Sí? En Rosario dije, sí, en Rosario. Bien,
Entonces, esto interpela a las políticas públicas. Sin política pública, el mercado no va a corregir las brechas y las fracturas que tenemos en nuestro país. Y esta es la velocidad que tiene el 4G en los distintos países de la región. Es cierto que la Argentina, que estuvo rezagada en la adopción de esta tecnología y después de la licitación del año 2014, tuvo un veloz despliegue del 4G en las grandes ciudades y en algunos centros urbanos más, y todavía la calidad de ese servicio deja que desear. Y hay una serie de gráficos que no voy a detenerme, pero que también están correlacionados con lo anterior, que tiene que ver con la diferencia de ingresos en la Argentina, el crecimiento de la pobreza, la caída del poder adquisitivo del salario, la caída del salario mínimo, etcétera, etcétera, que tiene relación con la brecha digital y con las brechas socioeconómicas que, como decía yo antes, están directamente determinando el acceso a servicios de comunicación y de información.